Esta noche trágica tiene otras noticias oscuras, informaciones que han quedado en un segundo plano y que arrojan aún más misterio en torno a uno de los acontecimientos clave del final de la transición española, el incendio del Hotel Corona de Aragón. Tengo en mi mano un recorte de prensa del Heraldo. El Tribunal Supremo asume que el incendio del Hotel Corona de Aragón fue un atentado. Bien, esto hasta ahora no se sabía, había muchas sospechas. El 12 de julio de 1979, un hotel muy céntrico donde se habían reunido muchos militares se incendia. Versión oficial, un accidente. 78 muertos, 113 heridos graves. Este documento que vais a escuchar es sobrecogedor. Es el compañero corresponsal en la época de Cadena Ser Radio Zaragoza, 1979, delante del hotel. En estos momentos desconocemos el número de plazas que estarían ocupadas, pero es de suponer que en estas fechas del año, en tiempo de verano, estaría prácticamente al 80-90% de su capacidad. Personas, acaba de caer una señora desde el balcón, desde un quinto piso, se ha lanzado en camisón, se ha lanzado auténticamente al vacío. Se ha visto claramente cómo en estos momentos los bomberos se la llevan, suponemos que con un enorme traumatismo. En alguna ocasión nos ha hablado del Hotel Corona de Aragón, de una habitación que la leyenda contaba que se había quedado maldita, que muchas personas veían escenas extrañas, como si la tragedia estuviese proyectándose una y otra vez. Pero lo que importa, lo real, lo increíble es que casi 30 años después, el Tribunal Supremo ha asumido por una sentencia que el incendio no fue circunstancial, leo directamente, sino que fue intencionado o un atentado. Lo más inquietante es que dice la sección sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo: este incendio no pudo provocarse por una sola y aislada persona, ni de forma casual. Necesariamente han tenido que intervenir un mínimo de 3 personas, debidamente concertadas entre sí. 3 igniciones prácticamente simultáneas junto al piano, junto al conducto de humos y junto a la salida de una churrera. Y aquí un fragmento que va a dar mucho que hablar y que me parece increíble. Estamos hablando de 78 muertos, época muy dura en la historia de España, año 79, muy tensa. Hasta ahora accidente, dice: utilización de napalm unido al magnesio para la producción o intensificación del incendio. Concluye: grupo de personas necesariamente tuvo que contar con conocimientos altamente especializados y también con el adiestramiento necesario para moverse entre las llamas, conocer dónde efectivamente habían de producirse las igniciones y cómo entrar y salir del hotel sin lesión para ellos. Creo que es algo increíble, que quizá en círculos más cerrados se conocía, que nosotros conocemos ahora, que muchos sospechaban. Tenemos la fortuna de, en directo, tener a un gran amigo, una de las personas que yo creo que más saben de inteligencia de este país. No en vano pues ha estado sirviendo en el servicio de inteligencia, coronel Fernando San Agustín. Buenas noches. Hola, buenas noches. Fernando, ¿qué opinas leyendo o escuchando estos datos que a nosotros nos dejan de piedra, no sé a ti, palabras como napalm, 3 individuos mínimo, en uno de los casos que yo creo que son claves en la historia de nuestro país, ¿no? Hombre, pudo ser mucho más clave todavía, ¿eh? Pudo ser mucho más clave. La circunstancia en la que se produjo despertó inmediatamente la sospecha de que era un atentado. Sucede que enseguida se habló de que el fuego se había provocado en una churrería y que había moqueta y que se propagaba, etcétera, y como esto había pasado en algunos hoteles, algunos hospitales, pues se pensó que estaba justificado. Pero nadie podía llegar a pensar, incluso los bomberos sobre todo, cómo se había propagado tan rápidamente, porque ni moquetas ni maderas podía exigir esto. Pero como nadie lo reivindicaba, la gente apoyó que fuera un accidente. Nadie lo reivindicaba, es el primer dato, Fernando, que es extraño, ¿no? No, nadie lo reivindicaba. Pero si estudiamos la conducta del grupo terrorista en concreto, en ETA, porque FRAP ya había sido disuelto, etcétera, si encontramos, pensaremos que cuando hubo el atentado de Carrero,
ETA militar y ETA, por decir, ETA más militar y ETA más política, hubo una gran disputa entre ellos, de tal manera que incluso se creó otro partido. Cuando hubo el atentado de la calle Correo, que también hubo un montón de víctimas, se discutían definitivamente y se separaron. Entonces se creó una ETA político-militar que consideraba que la lucha armada estaba bien, pero sobre todo tenía que ser política, y la ETA militar. Entonces, ¿qué pasa? A partir del año 76, el señor Pertur decide que esto de la lucha armada tiene que acabarse para pasar a hacer una lucha política. Y empiezan las conversaciones con el gobierno, unas conversaciones muy, muy diferentes. A pesar de eso, en estas conversaciones que se acuerdan en la séptima asamblea, van progresando muy lentamente. Entonces, ¿qué pasa? El año 79 es un año crítico para eso. Entonces se da un atentado. Entonces los atentados este atentado, si se llega a reivindicar, hubiera dado al traste absolutamente con todas las conversaciones del señor Pertur, con todas, con esa marcha definitiva que transformaría ETA política militar en la Euskadiko Ezkerra. Daría el traste con esto. Fernando, lo que sospecha mucha gente o lo que le extraña a muchísima gente, estamos acostumbrados evidentemente en este país a sufrir el terrorismo en sus diferentes versiones, es por ejemplo cuando uno llega a ese renglón del Tribunal Supremo que habla de napalm. ¿Qué es el napalm? Porque a todos nos suena de un producto que se utilizaba en la guerra del Vietnam y que nos ha dejado a todos como, bueno, ¿qué demonios pinta el napalm y el magnesio? Sí, pero el magnesio es muy fácil de obtener, el napalm no tanto. Pero el magnesio es muy fácil de entender y lo entenderemos enseguida. Ellos no querían hacer un atentado con bombas otra vez y sin duda decidieron hacer un atentado con elementos incendiarios. Mire usted solamente que ponga un poco de magnesio, un poco de pirogel, un poco de napalm, que lo consigue en en las unidades del ejército. Es difícil conseguirlo, pero se puede conseguir. Pero el magnesio, pirogel sí es más fácil. Usted solamente lo tiene que poner en la campana extractora de un hotel, de una freiduría, de una cocina, sobre todo de una brasserie, ¿no?, donde hay más llama, inmediatamente se propagará por la chimenea. Si ustedes consiguen, se produce un incendio, sobre todo si es un sitio donde hay mucha grasa y de incendio. Si a esto le hemos puesto en los elementos que conducen algo más de magnesio, pirogel, de elementos de aditivos que favorecen, el incendio está asegurado, la propagación del incendio está asegurada. Entonces, lo que la gente sospechaba es que realmente para desarrollarse en 3 a 5 minutos que desarrolló, que realmente ocupó todo el edificio, que incendió todo el edificio, escaleras principales, etcétera, y que se propagó inmediatamente por los respiraderos, por el aire acondicionado, necesitaba un elemento que accionara o que acelerara el proceso de incendiar, ¿no?, del fuego. Entonces lo que se calcula es que hubo una persona que fue capaz de poner uno de estos elementos iniciadores o aceleradores del fuego en uno de los conductos del aire, y luego otro que puso en los conductos de comunicación, en los pasillos, etcétera, etcétera, magnesio, cualquier cosa que acelere. De esta manera se necesitaban un elemento que incendiaba, que era la churrería o la cocina o donde fuera, o simplemente el paso del fuel caliente, etcétera, solamente eso para que se incendiara todo el edificio. Una cosa, Fernando, me gustaría que escucharas, y todo el público, y Santiago, Paco, Juanje, Carmen, que estamos aquí muy atentos a tus palabras. Hemos preguntado a periodistas de investigación, por ejemplo a Fernando Rueda, y es muy curiosa su interpretación de los hechos. Vamos a escucharle brevemente y lo comentamos. Fernando Rueda. Allí dentro había 78 personas que murieron y otras cientos que resultaron heridas. Entre ellos hay que destacar la viuda del general Franco, su hija y su yerno y 2 de sus nietos, aparte de numerosos militares, porque ese día en la Academia General de Zaragoza iba a tener iba a ser la jura. En aquel momento reivindicaron en llamadas a un periódico ETA y el FRAP los atentados.
ETA no pudo ser, porque si hubiera sido ETA habría dicho, como hacen siempre, hemos sido nosotros, y el FRAP habría hecho exactamente lo mismo. La policía fue incapaz de descubrir quién lo había hecho, y entonces lo que hicieron fue cerrar el sumario. Ahora bien, es muy importante saber que alguien lo provocó, y que esos que lo provocaron, según mi opinión, fue grupos de extrema derecha. En aquellos momentos España vivía una situación convulsa, con atentados de ETA, del Grapo, y el ejército se revolvía contra la democracia y quería dar un golpe de Estado ya a sectores de ellos. Esto pudo ser alguien relacionado con la ultraderecha, con los militares, que lo que querían era terminar de citar a los militares para que dieran un golpe de Estado. Muy atrevido, Fernando, ¿has escuchado a Fernando Rueda? Fernando, y compañero y amigo y buen conocedor, muy atrevido. En primer lugar, el FRAP no podía ser, porque el FRAP se disolvió en el año 1978. ETA había veces que reivindicaba y veces no. Por ejemplo, yo tengo presente el asesinato del señor Becerra, por ejemplo, no fue reivindicado, ni otros. O sea, algunos de los atentados han sido reivindicados mucho más tarde por circunstancias. Y yo creo que estando precisamente a punto de pactar con el gobierno, no le interesaba para nada. Siempre se había discutido sobre los atentados masivos. Yo creo sinceramente que ETA militar le interesaba dar un escarmiento. Ellos siempre habían soñado con el atentado del rey David en Israel, cuando los judíos vuelan todo el hotel. Y yo creo que ellos no lo querían volar porque no tenían explosivos para volar, pero es quemarlo sí. Sobre todo iban a quemar a 70 o 80 militares importantes. El señor Queipo de Llano, nieto del general, murió allí. Entonces, porque se celebraba la entrega de despachos de alférez, que era muy importante, o sea, para todos nosotros hemos pasado aquello, ha sido una fecha muy importante. Entonces allí había cantidad, pero no cantidad de militares normales, cantidad de padres y de madres y de tíos militares que iban a asistir a la entrega de despacho de su hijo. Yo sinceramente creo que para ser una casualidad, yo no creo mucho en las casualidades, porque mire, cualquier incendio, los bomberos lo saben, cualquier incendio que se produce en una cocina puede costar mucho o poco, pero se controla. Es verdad que se intoxican los de arriba, que puede llegar a haber un humo determinado y tal, pero es muy difícil que un incendio, sin voluntad de que se propague en 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. No doy tiempo a nada. Es más, como decían los bomberos, si hubieran usado las escaleras de incendios, se hubieran salvado prácticamente todos. ¿Por qué no se salvaron? Demonios, porque los pasillos estaban absolutamente llenos de humo y de incendio, o sea, que la gente no podía salir de la habitación. Pero por eso se dieron tantos casos dramáticos. Y un hotel de esa categoría, de 300 habitaciones, es muy difícil que el fuego se propague, ni aun queriendo prácticamente. Fernando, ¿y qué opinas de esa idea de que eran personas muy especializadas, con trajes, digamos, idóneos para ir entre el fuego, sabiendo rutas de entrada, de salida? O sea, da una imagen esto de grupo hiperpreparado. ¿Crees que era así? ¿Los servicios de inteligencia tenían información o sospecharon en alguna ocasión que era un atentado o no? No, siempre se estudió que era un atentado, pero no se pudo confirmar. Además, realmente, en el fondo hay una cosa que es verdad, no interesaba nada decir que era un atentado. No interesaba, porque precisamente no se quería excitar más, como dice Fernando, a la gente de derecha, de ultraderecha, que realmente que iba a recibir el impacto de la tregua con ETA. Ten en cuenta que el año 79, en noviembre, esto pasa en julio, en noviembre del 79 hay el secuestro del señor Rupérez, que al final se deja libre, ¿no? Pero el año 80 prácticamente se pacta las bases del acuerdo de la paz, y el año 81 ya se declara una tregua. Después del golpe de Estado se declara una tregua. La gente tanto ETA tenía miedo a la involución, y el gobierno de Suárez tenía mucho miedo a la extrema derecha. Por tanto,
no hacía falta, era mejor, más prudente decir que no es que no hubiera sido nada, simplemente que no habían sido, que no se tenía certeza. O sea, un poco de silencio sobre la historia. Fernando, hay un dato que... Yo no creo que fuera gente especializada en esto. Hombre, especializada en poner lo de los incendios seguro. Lo que sucede es que los pusieron y esperaron simplemente que empezara el incendio, y desde la cafetería se marchaba. A las 8:20 la cafetería está llena, la cafetería o las habitaciones. Entonces, el movimiento de un hotel a las 8 de la mañana, cuando hay toda la recepción de entrada y salida, no hacía falta. Tan solo que empezara el incendio ya sabían que tenían que marchar. O sea, no hace falta ningún equipo, porque sabían que el incendio se iba a propagar de un momento a otro. Fernando, hay un dato que es interesante para todos los oyentes, que yo no lo conocía, que nos va a contar Carmen, a ver qué opinas. Hay un dato que salía publicado en un suplemento de Seguridad Pública y Protección Civil el 29 de mayo de 2006, en el que se dice que no hay crímenes perfectos, hubo un cadáver que nunca se identificó, y cuando se hizo el recuento entre vivos y muertos faltaban 3. Curiosamente, los 3 tenían un DNI falsificado. Es decir, se habían registrado 3 personas con un DNI falso en el hotel y hubo un cadáver que nunca se identificó. ¿Eso, Fernando, se supo, se cotejó en su día? No se supo. No se supo. Lo que sabía seguro que había desaparecido, había gente desaparecida que no se volvió a localizar, pero y se achacó al impacto. Hubo mucha gente que salió herida, que fueron a los hospitales, que incluso murieron prácticamente sin que se tuviera. Luego más tarde se recopiló las muertes y tal, pero no se controló nada. Aquí fue un accidente, un atentado, en las que el control de todo el atentado fue mayor la voluntad que el control. O sea, por ejemplo, había demasiado ruido en aquel sitio, había demasiada gente. No tenía que haber estado nadie, absolutamente nadie. Se tenía que haber organizado un silencio absolutamente inferior. Ya las llamas ya hacen suficiente ruido. No se oían los gritos. Los megáfonos eran muy pequeños, muy poco potentes. Las lonas eran pequeñísimas. Tenía la gente muy buena voluntad y realmente hubo que apreciar verdaderos actos de heroísmo, pero la organización del procedimiento fallaba, o sea, dejaba que desear. Fernando, ¿y por qué 30 años después? ¿Por qué hasta después de 30 años, de forma oficial, digamos, no se ha dicho esto fue un atentado y siempre ha permanecido oficialmente, repito, como accidente? Porque siempre fue un accidente, pero hubo una serie de personas interesadas en reclamar el que se declarara. La justicia va lenta, muy lenta, y se tuvieron que ir acumulando pruebas y testimonios. Porque al principio todo el mundo entre comillas, estaba bien, la compañía de seguros pagaba y estaba resuelto el asunto. Pero había gente que no, había gente que estaba convencida, absolutamente convencida, y tenían todo el derecho a reclamar de que era un atentado terrorista, y entonces empezó a reclamar, y la audiencia dijo que no, y el otro que no, hasta que al final llega al Tribunal Supremo. Claro, llega al Tribunal Supremo hace unos años, y al final se decide qué es esto. ¿Por qué? Porque hay una razón fundamental para el Tribunal Supremo de decir esto, y es que prácticamente cuando el tiempo ha pasado se ha confirmado que había 3 o 4 puntos de esto, y que el Tribunal Supremo tampoco cree en las casualidades. Entonces considera que la casualidad no es válida, y dicen, sea esto, como se dice en la justicia, sea cual sea el que pueda ser, es un acto terrorista, es algo que no ha sido circunstancial. Cuando no ha sido circunstancial y ha sido un acto de voluntad de una persona, de varias personas o de un grupo, es un acto de terror, y por eso ha tardado tanto. Y desde luego nos quedamos, Fernando, con la imagen de que aun en los casos más conocidos, de los que tanto se ha hablado, todavía quedaban secretos, ¿no? Y pasará con tantas y tantas cosas de la historia. Seguramente, y no sabremos, porque los muertos, seguramente, lo que dice Carmen, seguramente aquellos señores no han dejado nada escrito, no sabemos quién son y por qué están ahí, ¿no? Porque no sabemos quién son y por qué están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay señores muertos que se dicen que los pasaportes están falsificados y tal, y pues puede ser que sean ellos, pueden ser que sean otros, y es posible que sean falsificados, pero no lo sabremos nunca. O sea, a partir de ese momento hay que crear hipótesis que sean más o menos acertadas, porque en general las hipótesis, lo que estabais hablando al principio, la hipótesis general es que desde el principio el asesino, el secuestrador o el asesino tenía que ser una persona próxima a él y ligada a la niña y ligada por
relaciones sentimentales o sexuales. Entonces se apuntaba con él, pero era solamente una hipótesis. Ahora, afortunadamente o desgraciadamente, se ha podido probar que es realidad, ¿no? Un atentado terrible, desde luego. Sí, un asesinato. Fernando, no tenemos más tiempo porque llegan las noticias, pero desde luego te mandamos un fortísimo abrazo. Gracias. Y te agradecemos todo el equipo que nos ayudes con tu experiencia a saber algo más de una historia oscura de nuestro pasado. Un abrazo muy fuerte, Fernando. Adiós a todos. Ni más ni menos, Fernando San Agustín, coronel Fernando San Agustín, toda la vida en los servicios de inteligencia y que desde luego ha demostrado que sabía, aunque Carmen nos ha dado un par de datos inquietantes. Yo quiero saber la opinión de Santi, quiero saber la opinión de Juanje. Esto es una historia tremenda que es parte de la historia política y social de España. Gente que piensa unos una cosa y otros todo lo contrario. Cuidado, en esta nada claro. Y también dos datos que luego te daré para quedarnos con un buen sabor de boca después de tanta tragedia, ¿no? Después de esos muertos y más de 100 heridos. Valientes que rescataron a muchas personas, un electricista, por ejemplo, y también casos de perros que se salvaron y buscaron a sus dueños. Bueno, es curioso porque los perros van a ser protagonistas. Luego conoceremos una historia que ha ocurrido en Navalmoral de la Mata, una de esas que a veces se cuentan y se creen que son leyenda, pero que luego son verdad. ¿Cuántas veces vimos las imágenes de ese torreón, ese hotel en mitad de Zaragoza, el más célebre? Y siempre se ha dicho, cientos de documentales, el accidente, no el incendio. Y ahora se habla de napalm, de magnesio, de grupos o grupo perfectamente organizado, de diversos puntos de ignición y, si faltaba poco, cuerpos con documentación falsa. La realidad supera siempre a cualquier